Así les invito a que se pongan en pie, vamos a meditar todos juntos en los Hechos de los Apóstoles. Está en el capítulo 4, versículo 12. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo el apóstol Pedro. Conocemos nosotros quién fue el apóstol Pedro. Un hombre, hermanos, judío, un hombre que el Señor Jesús lo elige, fue el primero que eligió. Luego Andrés, luego Jacobo, y así sigue la cosa. Y el apóstol Pedro también le dijo que cuidara y apacentara la grey del Señor. Lo dejó de encargado de la grey de él. Un hombre, hermanos, que inició el primer discurso en Jerusalén. Como se le ordenó que ahí comenzaran a predicar en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así lo hizo él con los demás apóstoles. En esta ocasión los capturan. ¿Por qué razón los capturaron en esta ocasión? Y lo que está escrito en el capítulo 4 de los Hechos, dice que ellos estaban enseñando al pueblo. Miren, ya había una buena cantidad de hermanos. Ya el Señor había añadido a la iglesia como 3,000. Aparte de los que dice la palabra que había en el aposento como 120, más 3,000, ya había una buena cantidad. Sí. Y cuando el Señor hizo aquella sanidad de aquel hombre que llegaron a poner, o ponían, o le iban a dejar a la puerta llamada La Hermosa, creyeron más. Y ascendió la cantidad a 5,000 hombres. Oiga, allí dice que solo 5,000 hombres, no tomando en cuenta a las mujeres. Ya había una cantidad bastante fuerte, pero dice que ellos enseñando al pueblo estaban. Y luego llegaron los sumos sacerdotes, el jefe, oiga, o sea, la guardia del templo, y los saduceos. Dice que estaban resentidos. Los sumos sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Los saduceos eran una
fuerte también en aquel tiempo, como los fariseos. Los que se opusieron muchas veces a los discípulos, aún, pero estaban resentidos. Usted puede observar la actitud de una persona resentida. ¿Cuál es la actitud de una persona resentida con cierta persona? ¿Qué piensa una persona resentida contra la persona que siente el resentimiento? Solamente quisiera desaparecerla. Solamente quisiera que ya no existiera esa persona, porque está resentida por esta razón. Pero ellos dicen que estaban resentidos porque los apóstoles enseñaban al pueblo la resurrección entre los muertos. Pero, ¿por qué se molestaban ellos? ¿Por qué se molestaban? ¿Por qué se enojaban? Porque usted y yo sabemos a través de la palabra que los sumos sacerdotes, como todo el pueblo de Israel y los gobernantes en aquel tiempo, no quisieron que se dieran cuenta que el Señor Jesús había resucitado. Que llegaron y cuando lo sepultaron, se acordaron que el Señor había dicho que iba a resucitar al tercer día y le fueron a decir al gobernante y se acordaron que él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero él les dijo, ya tienen una guardia, hagan ustedes lo que tienen que hacer. Y dice que aseguraron el sepulcro, la tumba, le pusieron la piedra y aseguraron la piedra. Imagino que le aplicaron mezcla o los pegamentos que usaban en aquel tiempo. La aseguraron, porque en las otras tumbas solamente ponía una piedra, pero al Señor Jesús le aseguraron la piedra. O sea, en otras palabras, le echaron algún pegamento para que no quedara fácil para alguien que la quisiera arrancar o quitar. Y aparte de asegurar la piedra, dice que trajeron una guardia, unos soldados, para que velaran o la cuidaran, que nadie se llevara el cuerpo. No vaya a ser, dijeron, que los discípulos se lo hurten y venga a ser peor que el primero. O sea, otra noticia más grande que el primero que hubo anterior. Y por esa razón aseguraron el sepulcro, la tumba. Allí estaban los soldados, cuidando que nadie se fuera a hurtar el pueblo. Pero, ¿quién descendió a aquel lugar? Dice que descendió un ángel del Señor. Hubo un gran terremoto. Oiga, hubo un gran terremoto. Y dice que descendió el ángel y los guardias dicen que temblaron. Quedaron como muertos. El ángel quita la piedra y se sentó en la piedra. Y ahí estaba María Magdalena y la otra María. Pero el ángel les dijo, no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús.
vengan y les pueda enseñar el sepulcro. Él ya resucitó. Vayan y digan, den el anuncio que ya no está aquí. ¿Sí? Él ya va adelante. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús resucitó al tercer día. Nosotros no lo dudamos, lo hemos creído. Así es, Señor. Entonces, sabemos que dice que se fueron las dos mujeres y luego también se fueron los soldados, porque luego como que llegaron el Señor les quitó aquella tembladera y se fueron de ahí y le dicen que le fueron a dar parte a sus jefes. Lo que había acontecido, ellos se dieron cuenta de lo que aconteció los soldados. Vienen los sumos sacerdotes y los compraron. Le dieron una cantidad de dinero para que no dijeran lo que en verdad había sucedido. Digan ustedes que los discípulos se llevaron el cuerpo estando ustedes dormidos. Y así dijeron ellos, tomaron el dinero y eso es lo que se divulgó en Israel. Dice Mateo, ahí está, solo ese versículo dice Mateo, capítulo 28. No lo voy a leer todo porque el tiempo es rápido pasa. Solo voy a leer el 14 y el 15. Y si esto lo oyere el gobernador, les dijeron, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Dice, ¿sí? En otras palabras, ¿por qué estaban resentidos ellos? ¿Con quién? Con los apóstoles. Porque andaban predicando la resurrección. Andaban predicando que el Señor Jesús primeramente había resucitado. Porque ellos eran testigos porque lo vieron. A ellos se les apareció el Señor Jesús ya resucitado. Ya resucitado. Les mostró las manos, les mostró los pies y les mostró el costado. Para que creyeran que Él mismo era. Ellos lo vieron. Por esa razón, predicaban seguramente la resurrección. Pero ellos estaban resentidos. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y anunciaron de los varones, era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y los sumos sacerdotes Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre
¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Oiga lo que les preguntaron ya entre ellos, los interrogaron, querían saber con qué autoridad habían hecho aquella sanidad también en aquel cojo, aquel paralítico que llevaban a la puerta llamada La Hermosa a pedir limosna. Sabemos nosotros que dice que subió Juan y Pedro al templo a la hora de la oración, a la hora novena. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Así es. Al instante se le afirmaron las rodillas a aquel hombre. Entró al templo, saltando, alabando y glorificando a Así Dios. es, bendito Dios. Entonces, aquella gente que vio todo esto, estaban atónitos, estaban perplejos, estaban admirados de que aquel hombre, tanto tiempo que lo habían visto en ese lugar, y esa vez lo ven caminar, saltar. Entonces, esto le preguntaron también. ¿Con qué potestad y en qué nombre hicieron ustedes esto? Entonces le dice el apóstol Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se os interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El apóstol Pedro fue específico en declararles de quién o de cuál Jesús les estaba hablando. Primero les dijo, en el nombre de Jesús, el Cristo, en otras palabras, porque el nombre es Jesús. ¿Por qué dijeron en qué nombre? El nombre es Jesús. Pero ellos le dijeron, oiga, Jesús el Cristo, para que se ubicaran ellos de cuál Jesús les estaban hablando. Pero si no les bastaba, les dice Jesús de Nazaret, para que entendieran mejor, para que él quería, para que lo identificaran de cuál Jesús les estaba hablando. Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret. Y si no entendían, les dijo, al que ustedes crucificaron. Ahí se los aclaró más, porque no entendían. Por si no entendían. Porque en aquel tiempo había más Jesuses. Exacto. Para que no se fueran a confundir, no. Yo les estoy hablando que este hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si no le entendían, al que ustedes, pues al que vosotros crucificaron. Más clarito. Más claro. Ahí les dolió más. Allí se afligieron más y les dolió más por la aclaración que el apóstol Pedro les dio. ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, continúa Pedro. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y le vuelve a decir otro. Este Jesús
nosotros. O sea que no la recibieron. Al Señor Jesús no lo recibieron. Lo que dijo Juan, que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Y dice que a lo suyo vino el pueblo de Israel, no recibió al Señor Jesús, porque no le conocieron tanto, o igual que el mundo. Entonces le dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y, oiga, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuánto lo crees? Amén. Amén. Dice el apóstol Pedro que no hay otro nombre No hay. bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay uno. No hay dos ni hay tres. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día? ¿Qué está sucediendo hoy en día? ¿Sabía usted que hay tres nombres? Sí. Pero de los tres es uno el verdadero. Es como hoy en día hay dos clases de bautismo. Ahora yo me he dado cuenta que hay tres. ¿Sabe cuáles son? Ahora ya están bautizando, diciéndole a la gente, te bautizo en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Ya hay congregación bautizando de esa manera. Y ya me invitaron a mí para instruirme. Y yo le dije a la persona que me estaba invitando, escape de ahí, le dije. Para destruirlo. Para destruirme tal vez, no para instruirme. Yo le dije a la persona, escape de ahí, le dije. Porque ya están bautizando en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo, que ni ellos conocen. A preferencia del cielo. Bueno, hay ese bautismo. Está el otro, que solamente le dicen a la gente, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco es. También en el nombre de los muertos. También. Porque no están invocando nombre, no mencionan nombre. Y está también los que bautizamos en el nombre de Jesús. Así es. Los apóstoles y nosotros. Ellos bautizaron, continuamos nosotros igual, porque ese es el verdadero bautismo. En el nombre del Señor Jesús. O en el nombre de Jesús. Entonces, hay tres formas bautismales hoy en día. Y también hay tres nombres que de los tres, uno es el verdadero. Muchos dicen que el nombre de Dios es Jehová. Otros dicen que el nombre de Dios es Yahvé. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y otros decimos que el nombre de Dios es Jesús. Así es. Él es el verdadero. Pero, ¿por qué la gente se ha dejado engañar? Uno, porque la palabra del Señor dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Porque no es el hombre que pueda conocerle a Él, sino de que Él quiere darse a conocer. Entonces, mucha gente está extraviada por esa razón. Unos dicen que Yahvé,
tiene la historia, como en qué tiempo. Otros dicen que Jehová, también está la historia. Está todo, está escrito en todos los cambios que se dieron, lo que hicieron. Pero ahora está saliendo más a la luz. Lo que mucha gente desconocía. Muchas cosas las desconocíamos, estaban ocultas pero ahora está todo porque el Señor a nosotros nos ha permitido entender las Sagradas Escrituras. Así como en el tiempo de los apóstoles. Si el Señor Jesús, cuando anduvo con los apóstoles o con los discípulos, a quien iba a dejar él para evangelizar a todo el mundo, ellos no le conocían aún. Solamente había unas expresiones donde ellos decían: ¿qué hombre es este? Que las aguas, que los vientos le obedecen. ¿Por qué se expresaban ellos de esa manera? Porque ellos andaban con él, pero no sabían quién era él. Aún los discípulos. El Señor no se había dado a conocer a ellos todavía. Andaba con él, les andaba instruyendo, pero no les conocía. Pero dice Lucas 24:45 que Él les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para comprender las Escrituras. Hasta entonces se dieron cuenta quién era el que estuvo con ellos. Hasta entonces, ¿por qué? Porque las escrituras que tenían los apóstoles en aquel tiempo eran los pergaminos, eran los rollos. Ellos comenzaron a leer y se les declara la mente, pudieron ver todas las profecías que hablaron del Señor Jesús. La entendieron y se dieron cuenta que Él fue el que se les había manifestado en carne. Con la diferencia que el Señor en el antiguo tiempo no le dio a conocer el nombre. Moisés lo quiso saber. Moisés quiso saber el nombre del Señor en aquel tiempo. Cuando el Señor lo llama y le dice que lo iba a enviar a donde estaba el gobernante Faraón. Él no quería ir, se sentía incapaz de enfrentarse a él. Pero al fin, él le ordena que fuera. Pero también había algo, una pregunta de Moisés al Señor, cuando le dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Si ellos me preguntaran cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder o qué les voy a decir? ¿Qué quería saber Moisés? Él quería saber el nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces le preguntó y no se lo dio a conocer. No le dijo: mira, yo soy Jesús. No le dijo. Pero también le preguntó Jacob. Tampoco se lo dio a conocer. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Le preguntó: ¿cuál fue el otro? Manoah. Y no se lo dio a conocer tampoco. Pero ya había las profecías donde el Señor iba a dar a conocer su nombre. Oiga, ya estaban las profecías.
Y la profecía más clara es la de Isaías. Isaías 52:6, donde le habla claramente el Señor a Israel por medio de Isaías, cuando le dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Está hablando de un futuro. No dijo por tanto mi pueblo que sabe. No sabía. No dijo él, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Estaba hablando de un tiempo futuro. Pero dice Isaías completamente, dice así: dice el Señor por medio de Isaías, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Quién estaba hablando por medio de Isaías? El Señor Todopoderoso, el Señor Jesús. Entonces, y nosotros sabemos en qué tiempo Él da a conocer su nombre. ¿En qué tiempo? Lo iba a dar a conocer ya en la gracia. En otras palabras, Él vino a rescatar a su pueblo. El pueblo de Israel se le había extraviado, pero Él vino a rescatarlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Él necesitaba un cuerpo para derramar su sangre, para un sacrificio que Él venía a hacer. ¿Sí? Entonces, pero ¿de qué manera se manifiesta el Señor? Él engendra en María un tabernáculo, mire, de carne, donde Él iba a morar, donde Él iba a permanecer, donde Él iba a derramar su propia sangre. Porque aquel ser que dio a luz María no era voluntad de hombre, era de Dios. Porque claramente le dice el Señor a José: no temas, José, toma a tu mujer, no la dejes, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire qué hermoso cómo el Señor se prepara un cuerpo para derramar, para hacer aquel sacrificio para Israel y para los gentiles, para todo el mundo. Entonces necesitaba un cuerpo. Ahí nosotros vemos cuando el ángel Gabriel le habla a María que iba a concebir un hijo. ¿Sí? Y María le dice: ¿cómo va a ser eso? Porque no conozco varón, le dijo ella. Y el ángel le dice: para Dios nada hay imposible. Él va a hacer sombra sobre él. Y ahí va a caer el simple, en otras palabras. ¿Bien? Entonces, y de esa manera fue, el Señor deposita en María, engendra en María aquel ser, aquel tabernáculo. Y de esa manera, Dios viene a esta tierra. Le dice el ángel que iba a concebir y que a ese niño le pusiera por nombre Jesús. Ese es el nombre. Viene de arriba. Jesús. No fue invento de María, no fue invento de José, sino que lo traía el ángel Gabriel. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo
de sus pecados. Ya tenía pueblo aquel que estaba ahí. Ya tenía pueblo. Es que Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Entonces, ahí vemos nosotros cómo viene ese nombre, cómo lo trae el ángel Gabriel. Entonces, ¿ese nombre de quién era? ¿De quién era ese nombre? Del Padre. Oiga, en Hebreos, Abba. capítulo 1, Hebreos, Abba. oiga lo que dice. Entonces, Hebreos 1, vamos a leer del 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nosotros sabemos qué significa heredar. Yo no puedo heredar algo que no me pertenece. Yo no puedo heredar el carro del hermano Oscarito. No lo puedo porque no pertenece, no me pertenece a mí. Dice que el Señor le heredó. ¿Oye? Toda la familia, hay hijos que están esperando la herencia de los padres. ¿Sí? Aquí vemos que Él heredó al niño, al tabernáculo, el nombre. Entonces, ¿de quién era? Del Espíritu Santo. Él se llama Jesús. Entonces, y fue famoso, y es todavía famoso, y siempre va a seguir famoso. ¿Por qué? Porque en el nombre del Señor Jesús salían los demonios, sanaban los paralíticos, sanaban toda clase de enfermedad. ¿Mira? Resucitaban los muertos. No es cualquier nombre, como está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. No es cualquier nombre, es un nombre especial. Dice Filipenses 2, 10.
9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Ahí está el nombre, para que todos los que están en los cielos, los que están en la tierra, debajo de la tierra, en otras palabras, todos deben reverenciar el nombre de Jesús. Todos deben de respetar el nombre de Jesús, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Aquí en la tierra hay muchos nombres que resaltan, se oyen, a pesar de que están en otros continentes, pero se oyen. Los gobernantes que eternamente son poderosos, eternamente son famosos. ¿Sí? Pero Jesús es nombre sobre todo nombre. Entonces, ahí vemos nosotros, por esa razón, dice el apóstol Pedro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Solamente en el nombre del Señor Jesús. Así es. No hay otro nombre. A pesar de los que ahora se mencionan aún en las Escrituras. Han hecho creer a la gente, y muchísima gente, que los profetas mencionaron Jehová. Así no, porque saben, el que les dice que Jesús es el nombre del Padre y no Jehová, y les dice, mire, y les enseña el Antiguo Testamento y les dice, mire, Jehová de los ejércitos. Ningún profeta mencionó la palabra Jehová porque no existía en esos tiempos. Y la interrogancia es, o la pregunta para algunos, que muchos, oiga bien, aún en el tiempo de los apóstoles, no mencionaron la palabra Jehová, ni tampoco la palabra Yahvé. No mencionaron ni Yahvé ni Jehová los apóstoles. Porque nosotros sabemos, y están los archivos donde está todo lo que hicieron en 1518, después de Jesucristo. Cuando inventaron, oiga bien, un sistema de vocales para el hebreo. En ese tiempo dice que tuvo un gran avance la ciencia. Inventaron la pólvora. Mejoraron la imprenta. Las primeras imprentas. Entonces, hubo un gran avance. Entonces, inventaron las vocales para el hebreo. Y es ahí donde formaron la palabra Jehová, porque YHWH, oiga, cuando le introducen la E, la O y la A, forman la palabra Jehová. Le quitan la mitad a la W y queda Jehová. Entonces, pero aún en el glosario que está al final de la Reina Valera, aunque no toda la Reina Valera lo tiene, no sé si alguien la tiene aquí que me la preste.
Que tenga la Reina Valera donde está el glosario. Ya se lo Entonces, ahí está en el glosario, los mismos escritores están en un debate. Que de dónde viene Jehová, de dónde. Y los hebraístas han llegado al acuerdo general que mejor hubiera sido Yahvé, porque Yahvé se asocia con la idea de ser o de existencia. Aquí está el glosario. No toda la Reina Valera lo tiene, no toda. Igual que la 2000, la Reina Valera 2000, perdón. La Reina Valera 2000, yo compré 4 Reina Valera 2000 y traía la información acerca de las 4 letras, YHWH. Después fui a buscar más, ya no había. Había, pero sin esa información. Ya se las habían omitido. ¿Bien? Son listos. Fui a buscar más Reina Valera 2000 cuando estaba la información. Después había ayer Reina Valera 2000, pero sin esa información. Y los adventistas era esa elección. Se arrepintieron de eso. Pero yo tengo una y compartí una por ahí. Pero dicen el glosario, dicen ellos, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo primitivo que carecía de vocales escritas. Todos los pergaminos, los rollos, no habían vocales en ellos. Solo se escribía con consonantes. Los escritos que estaban en los pergaminos, en los rollos, solo eran consonantes. Dicen ellos, Jehová, nombre personal de Dios del Antiguo Testamento, en el hebreo primitivo que carecía de vocales escritas, las consonantes son YHWH. YHWH. Le quitan la mitad a la W. Por respeto dejó de pronunciarse y en lugar se leía Adonai, que quiere decir Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales, la E, la O y la A, solo como contraseña. Cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo, en los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales. Y así resultó la forma latinizada Jehová. ¿De dónde viene Jehová? Una pregunta. Ellos se hacen. Los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original de las 4 letras, supuestamente, debe de haber sido Yahvé o Yahweh. ¿Por qué? Porque su significado se asocia con la idea de ser o existencia. Tampoco es nombre. De acuerdo. Ni nombre Yahvé, tampoco nombre Jehová. Entonces, pero muchos están adorando o reverenciando la palabra Jehová. Más tarde Que creen que es el nombre de Dios. Así los han hecho creer, porque les dicen que los profetas así hablaron. No, se los agregaron. No hablaron ningún profeta mencionó la palabra Jehová porque no existía. No hablaron de esa manera. Tampoco Yahvé. Para los que dicen que Yahvé es el nombre de Dios, tampoco. Entonces, ellos, y por esa razón, no pueden cumplir, no pueden obedecer el bautismo en el nombre del Señor Jesús, porque ellos dicen, nosotros
nosotros, dicen ellos, la mayoría de pastores, predicadores, nosotros, dicen, no le obedecemos a Pedro. Porque él dice que se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Nosotros no le obedecemos a Pedro. Le obedecemos, dice, a Jesús. Y se refieren a Mateo 28, 19. Donde ahora parece que, donde dice, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos nosotros que ese versículo también lo modificaron. No es auténtico. ¿Quién lo modificó? Ahí están los archivos también. En la Enciclopedia Británica, volumen 3, página 365 y 366, ahí está la información. Ahí está la información. Y hay otras enciclopedias católicas. Ahí está la información. Ellos se dan cuenta que ellos modificaron o ellos cambiaron la forma bautismal. La que los apóstoles ordenan, ellos la cambian y por eso ahora aparece y modifican el versículo 28, 19. Capítulo 28, versículo 19, el versículo 19 lo modifican. ¿Para qué? Para que encajase en la Trinidad, en la que ellos predican, en la que ellos creen, pero Dios no son tres. Dios es uno y uno su nombre. Dios no son tres. Claramente le dijo el Señor a Israel en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ved ahora, le dijo él, que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Cuántos dioses habían con él? Él claramente le dice, ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No hay quien se oponga. No hay quien me diga esto y lo otro. Yo decido todo y yo he hecho todo. 4:39 también. ¿Sí? Deuteronomio 4:39. Ahí tenemos también. Entonces, nosotros sabemos. Después hoy reflexiona en tu corazón. Sí. Nosotros sabemos que ningún profeta mencionó la palabra Jehová, ni tampoco Yahvé, ni tampoco Yahvé. Por esa razón, cuando el Señor Jesús anduvo predicando, a él le hicieron ciertas preguntas. Y él la respondió. Y él no es ningún mentiroso. Él dijo la verdad. Él dijo, escrito está. Y así estaba escrito. Eso significaba lo escrito que estaba. No voy a, por el tiempo que ya pasó, pero lo voy a mencionar nada más para que el que quiera oírlo, al que quiera anotarlo, el que quiera tener estos textos para que se los mostremos a la gente, que ningún profeta mencionó la palabra Jehová, ni tampoco Yahvé, sino que fueron palabras compuestas. Entonces, solamente quiero mencionarlos, porque el tiempo ya se cortó. Tengo unos textos donde el Señor Jesús habló. Oigan, los tengo aparte los del Señor Jesús, tengo aparte los del apóstol Pedro, tengo aparte el versículo que habló Jacobo, tengo parte el que habló Juan en la isla de Patmos, y tengo aparte los que habló el apóstol Pablo, donde podemos comparar que ellos hablaron
hablaron lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, o sea, en los rollos, en otras palabras. En aquel tiempo eran los rollos, los pergaminos. Ellos hablaron de esos textos y nunca dijeron Jehová. Y nunca dijeron Yahvé, porque no estaban esos escritos, no habían esos nombres que ahora dicen que son nombres. Voy a mencionar los que mencionó el Señor Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 4. Compararlo con Deuteronomio 8:3. Mateo capítulo 4, versículo 7. Compararlo con Deuteronomio 6:16. Mateo 4:10. Compararlo con Deuteronomio 6:13. Mateo 22:41 al 46. Compararlo con Salmo 110:1. Mateo 22:34 al 38. Compararlo con Deuteronomio 6:5. Mateo 3:3. Compararlo con Isaías 40:3. Mateo 1:21 al 23. Compararlo con Isaías 7:14. Mateo 5:33. Compararlo con Números 32. Mateo 23:39 con el Salmo 118, versículo 26. Marcos 12:30 con Deuteronomio 6:5. Marcos 12:35 al 37, Salmo 110:1. Estos son los versículos que tengo que el Señor Jesús comparó o respondió cuando le preguntaron o mencionó. Y él no dijo Jehová. Solamente quiero ahora los textos que dijo el apóstol Pedro. Hechos 3:22 con Deuteronomio 18:15. Hechos 2:34 al 35 con el Salmo 110:1. Hechos 4:25 y 26 con el Salmo 2, versículo 1 y 2. Hechos 2:16 al 20 con Joel 2:31. Los que Pedro dijo. Ahora veamos. Aquí tengo un versículo que dijo Jacobo. Aquí estaba en el debate en Jerusalén acerca de la circuncisión. Apóstol Jacobo. Hechos 15, 16 y 18, compararlo con Amós 9, 11 y 12. Tengo el apóstol Juan en Apocalipsis 4:8 con Isaías 6:3. Ahora voy a decir lo que dijo el apóstol Pablo. Y él nunca mencionó Jehová tampoco y cita de los rollos de los pergaminos. Romanos 9:29 con Isaías 1:9. Romanos 10:16 con Isaías 53:1. Romanos 14:11 con Isaías 45:23. Romanos 10:13 con Joel 2:32. Romanos 10:27 y 28 con el Salmo 10, versículo 22. Primera carta a los Corintios 16, capítulo 16, versículo 22 con Deuteronomio 6:5. Estos son los versículos que usted puede comparar del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, para que se dé cuenta que ninguno de ellos mencionó la palabra Jehová, ni aún la palabra Yahvé, sino pues, y eso fue lo que vieron los escritores,
porque han venido examinando lo que otros hicieron y se dieron cuenta que eso que hicieron, que le informaron la palabra de Jehová, era incorrecto. Por esa razón, aquí tengo la Biblia Reina Valera 1990. En esta Biblia solo aparece en todo el Antiguo Testamento eterno. Eterno. En la Reina Valera 1990. En la Reina Valera 2000 dice la información. Aquí está la información. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Entonces dice así: no más eterno. ¿Por qué dice no más eterno? Porque en esta dice eterno. En toda la Biblia. En todo el Antiguo Testamento, perdón. En la Biblia 1990. En la 2000 dicen ellos: no más eterno. Ahora, Señor, en las primeras ediciones de la Nueva Reina Valera habíamos empleado el nominativo eterno en vez de Jehová, por 3 razones. Porque Jehová es una transliteración inexacta por ser un vocablo extraño al idioma español y porque no expresa nada. Ahora, para expresar el augusto nombre de Dios, esta revisión del año 2000 sigue el modelo del Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento cita algún pasaje del Antiguo Testamento que tiene el tetragramatón hebreo THWH, no dice Jehová, sino dice Señor. Esta es el estilo actual de la Nueva Reina Valera 2000. ¿Y qué se fijaron ellos? ¿En qué se fijaron? En que los apóstoles ni el Señor Jesús mencionó la palabra Jehová. Así es. Ellos revisaron, se dieron cuenta que lo que habían hecho era malo. Entonces, para los que no saben cómo está la situación, ya les dije, yo compré de estas 4. Cuando fui a buscar más, ya no habían con la información. Y eran siempre Reina Valera 2000. ¿Por qué? Porque no quieren que se den cuenta de la verdad. El Señor dice, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice que Él quiere que todos los hombres sean santos y vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Porque ahora en día está también la mentira. Y muchísima gente va atrás la mentira. Dice que Dios ha enviado un espíritu de engaño para el que no crea la verdad, crea la mentira. Al fin sea, dice, condenado. Hay tal espíritu de error también predicando. ¿Sí? Con elocuencia. Y con elocuencia. Predican la mentira. ¿Sí? Y ahí está, y la gente dice, este es el gran poder de Dios, le decían a Simón el Mago en aquel tiempo. Así decía la gente en el tiempo de los apóstoles, cuando dice que en Samaria estaba Simón el Mago, y decía la gente, este es el gran poder de Dios, aquellas artes mágicas que hacía él. Pero cuando llegó Felipe predicando en Samaria, creyeron a él. Y se bautizaban, dice, hombres y mujeres. Y cuando se dieron cuenta los apóstoles que estaban en Jerusalén, que en Samaria habían recibido la palabra por medio de Felipe, enviaron a Juan y a Pedro para imponer las manos sobre aquellos que solamente no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Nosotros sabemos, hermanos, que por esa razón dice el apóstol Pedro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesús. Así es, muy clarito. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, en Juan 14, 7 y 8 les dice Él, si me conociese, y les dice Él a ellos, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Ay, se quedaron ellos algo confundidos. ¿Por qué se quedaron confundidos? Porque Él estaba diciendo, si me conociese a Él, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis, les dice Él, y le habéis visto. Y ellos esperaban ver dos. Estaban viendo al Padre. Ellos quizás esperaban ver dos. Por esa razón le dice Felipe, el Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y le dice el Señor a Felipe y a ellos, a todos ellos, tanto tiempo, oye, he estado con ustedes o con vosotros y no me han conocido. El que me ha visto a mí, les dijo Él, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú preguntas, muéstrame al Padre? Aquí estoy. Allí estaba Dios manifestado en carne. Como el apóstol Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, dice en una versión, como hombre. ¿Sí? Dios fue manifestado como hombre, pero lo vieron como cualquier hombre. No lo respetaron, lo aborrecieron, pero era la misericordia de Dios para con nosotros los gentiles. Así es. Porque de otra manera Hubiéramos perdido. Pero así fue la voluntad de Dios. Traía todo Él ya trazado, lo que iba a acontecer con Él ya estaba escrito, pero claramente dijo Él que todo lo que el apóstol Pedro, recuerdo cuando evangelizó a Cornelio, le dice en los Hechos 10:43, les dice Él, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? Del Señor Jesús. Que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Imagínense. ¿De quién hablaron los profetas? Claramente dice el apóstol Pedro, de este dan testimonio todos los profetas. De él hablaron. Y él mismo dice también que era necesario que Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día. Era necesario. Y que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas de él. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas capítulo 24, 44. Ahí está. Entonces, ¿de quién hablaron los profetas? De él, del Señor Jesús. No hablaron de Jehová, no hablaron de Yahvé, solamente del Señor Jesús. Porque claramente dice el apóstol Pablo a los hebreos que Jesucristo es el mismo. Hebreos 13:8. Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo. Les comentaba, creo que el hermano Ever daba una Biblia Vulgata Latina, una gruesa. A ver qué la hizo, hermano. Se le perdió. Pero allí pude ver yo en Judas 5, en la que daba el hermano, allí dice claramente que Jesús sacó el pueblo de Egipto. Sí, es la misma, la que andaba el hermano, una gruesa. Claro, la Reina Valera dice que el Señor sacó el pueblo de Israel de Egipto y nosotros sabemos, ya no nos perdemos, nosotros sabemos de cuál Señor está hablando Pablo. Ya está más clarito el nombre. El apóstol Pablo está hablando del Señor Jesús. Claramente le dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. ¿De cuál Señor habló? Del Señor Jesús. ¿De cuál bautismo habló? Del nombre de Jesús. ¿Bien? ¿De cuál fe? La fe en el Señor Jesús.
Entonces, no hay donde perderse. Entonces, hay mucho que hablar, pero el tiempo ya tenía avanzado. En otra etapa. Bueno, pero eso queda, hermanos, como un recordatorio para nosotros, porque nosotros debemos de luchar para, así como el apóstol Pablo dice que combatía con aquellos, Con las fieras. con las fieras, Sí. con toda aquella gente que se oponía a la verdad. Nosotros, hermanos, debemos de también de predicar la verdad. Aunque vamos a ser aborrecidos, ya está escrito, que vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Él, por toda la gente. La gente los va a aborrecer por causa del nombre, porque no creen. Entonces, pero nosotros sí hemos creído en el nombre del Señor Jesús. Él es el Todopoderoso. El alfa y la omega. Él es el alfa y la omega, lo que dice en Apocalipsis 1, 7 y 8. Dice que viene en unas nubes y todo ojo le verá, los que le traspasaron. ¿Sí? Hasta los que les traspasaron le van a ver cuando Él venga. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. El Señor Jesús es el Todopoderoso, no es disminutivo. Él es el Todopoderoso. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén, hermano. Bendito Dios.